RTVC. Conversemos en paz. Buenas noches, estamos de nuevo en Conversemos en Paz. Esta noche tenemos un panel sobre el aporte y el papel de las religiones en el proceso de paz, en la reconciliación de Colombia. Y para ello tenemos tres invitados. Está conmigo Densho Quintero, sacerdote budista. Él es superior de la comunidad Soto Zen para Colombia. Bienvenido, Densho. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. ¿Hace cuánto está esta comunidad establecida en el país? Pues formalmente estamos desde el año 2006, pero venimos trabajando duro desde el año 89 tratando de establecer un centro de práctica budista aquí en Bogotá. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Está conmigo también Juventino Muhammad, uno de los voceros del Islam en Colombia, secretario general de la mezquita Al-Reza. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Estoy muy complacido de poder estar aquí en su programa y hablar un poco de la paz que tanto nos hace falta. Esta es una de varias mezquitas en Bogotá. ¿Cuántas mezquitas hay en la ciudad? Bogotá tiene 3 mezquitas. La mezquita central, que es Abu Bakr, la que seguramente conocen los colombianos y quien ha llegado aquí a Bogotá en la carrera 30 con 80 frente a la Escuela Militar José María Córdoba. Está la mezquita Al-Reza, que está frente al Coliseo Cubierto el Campín, ahí en la unidad deportiva del mismo nombre. Está al pie, ahí casi en la avenida 63, la que lleva hacia Chapinero. Y está la mezquita Estambul, que está en el sector de Palermo, a continuación, a espaldas, en la cara norte de la Embajada de Palestina, en la calle 45 con carrera 15. Bueno, bienvenido. Gracias. También nos acompaña Fabián Salazar Guerrero, teólogo católico, profesor de teología de la Universidad Santo Tomás. Bienvenido. Muchas gracias por este espacio, porque realmente la paz se construye en los hogares, así también como está llegando a los medios de comunicación con mensajes positivos, con una espiritualidad que implica el perdón, la reconciliación y una nueva memoria, porque eso es lo importante de este proceso, que construyamos conjuntamente un proyecto en el que nosotros podamos ser los protagonistas. Entiendo que usted también dirige una fundación que se llama Interfe. ¿Qué hace esa fundación? ¿A qué se dedica? La Fundación Interfe, desde el 2009, se encarga del diálogo y el conocimiento entre las religiones. Sabemos que las espiritualidades tienen mucho valor, pero ¿qué valor tendrían si trabajaran juntas? Porque nosotros tenemos que aportar a la sociedad. La sociedad tiene una responsabilidad y las religiones tienen una responsabilidad con la sociedad. Bien, entonces con esta introducción que hace Fabián, voy a tomarla y quisiera abrir este diálogo. Esta es una conversación, como todos saben. ¿Cuál es la responsabilidad de las religiones, el rol, el papel que van a jugar o están jugando, de hecho, en este proceso que se ha abierto en Colombia, digamos, de reconciliación? No solo por los acuerdos de paz, a partir de ellos seguramente, sino por esa nueva etapa que podemos empezar a vivir de reconciliación. ¿Cuál es el papel de las religiones, Densho? Bueno, yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo en este país se está tomando en serio el tema de la paz. Y las religiones juegan un papel fundamental porque parte de los conflictos surgen por las diferencias de ideas, las diferencias de opinión. Y yo creo que parte del proceso para llegar realmente a la paz y a la reconciliación, pues es entablar todo este diálogo religioso y comprender que, bueno, hay derecho, las personas tienen derecho a pensar de manera diferente. En el budismo un maestro decía una vez... Y a rezar de manera diferente. Sí, bueno, nosotros no rezamos. Okay. Nosotros en el budismo no rezamos, pero había un maestro budista decía una vez, todo lo que tú pienses, todo lo que tú creas, está bien, pero en algún lugar del planeta hay alguien que piensa todo lo contrario y también tiene la razón. Entonces es muy importante entrar en ese diálogo y en ese aprender a respetar otras formas de pensamiento. Y las religiones pues son formas de pensamiento, de creencias muy marcadas. Juventino. Oiga, es que las religiones hemos llevado palo mucho en el mundo. Sí. Y más ahora cuando la opinión la maneja en el mundo del racionalismo, con el materialismo, ¿no? De la mano con su producto, las líneas neoliberales. Y hablar en Colombia en estos momentos críticos de poder llegar a la paz y que en este programa para los colombianos aparezca un musulmán que ya ha aparecido con una pronta
secuencia en los medios de comunicación, es bueno plantearle inicialmente por qué un musulmán, cuando hoy hay islamofobia en el mundo y hay situaciones de guerra en el Medio Oriente, donde está la mayoría del mundo islámico. Entonces, simplemente el saludo de nosotros ya está indicando que estamos comprometidos con la paz, ¿no? Muy bien, hemos estado en muchas alternativas académicas con los hermanos, y ya ellos conocen cómo en el Islam el saludo nada más está llevando a la paz. Nosotros decimos que la paz y la bendición de Dios te protejan. En árabe se dice Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Entonces ese es el saludo nuestro siempre. Nunca se dice hasta luego, ni buenas noches, ni esto. No. Assalamu alaikum rahmatullah. Fabián, la mayoría de los colombianos son católicos. ¿Cómo es este proceso en el cual desde la academia, desde la universidad o desde las iglesias se puede aportar a la paz desde también la religión católica? Gracias. Mire, nosotros tenemos la próxima semana el lanzamiento de todo un proyecto para marzo, que son foros regionales sobre libertad religiosa, conciencia y culto. Porque cuando se tiene una paz, implica también unos deberes. Tenemos en la vida religiosa, los hombres y mujeres de fe, el bien común. Eso es un lenguaje que nos une. ¿Cuántas personas por su fe trabajan con niños, trabajan con desplazados, trabajan con mujeres victimizadas, trabajan con el empobrecido, trabajan con los migrantes? Pero esos momentos o esas características no son resaltadas porque las religiones, cuando no hay escándalo o cuando no hay guerra, no son visibles. Entonces las religiones en las localidades, en los pueblos, la paz es regional, la paz no es nacional. Allá está una autoridad religiosa que tiene el patrimonio de confianza de su comunidad, que está haciendo mucho bien. El problema es que está desarticulada. Hacen bien, pero desarticulado. No hay tampoco el intercambio, porque yo soy católico, tú eres cristiano, tú no eres budista, entonces no intercambio ni talentos, ni recursos, ni tampoco experiencias. Entonces empezamos a mostrar que en el tema de la paz tenemos que también dar ejemplo a las religiones que podemos convivir. Y algo elemento también fundamental de este camino es que nosotros no lo hacemos únicamente como ciudadanos, sino como ciudadanos desde nuestra espiritualidad. Es el gran patrimonio de las comunidades, porque tenemos un enorme capital de voluntariado, gente que entrega su vida por amor, y eso no se visibiliza. ¿Qué es lo que hacemos en los foros o en el encuentro que hemos tenido en la academia? Es reconocer que los colombianos también tienen una dimensión espiritual, y esa dimensión espiritual es precisamente la que nos lleva a la paz. Yo quisiera hacer un breve comentario, sí. Ya le paso la palabra, y perdóneme si es un poco, digamos, directa o un poco quizás ignorante. ¿La Iglesia Católica se siente desafiada por otras religiones en Colombia? No, mire, ¿o de ninguna manera? Mire, hay un elemento importante en Colombia, como no ha sido un territorio de migración, todo lo que es extraño, todo lo que no puedo asimilar ha sido visto con sospecha. Luego lo que encontramos es que Colombia tiene un patrimonio, el patrimonio de las religiones. La diversidad histórica también implica una diversidad religiosa. En la Iglesia Católica hay unos esfuerzos por unidad, existen los comités de diálogos ecuménicos, el diálogo entre iglesias, existen los esfuerzos de diálogos entre religiones. Voy a contar el caso, la semana pasada se celebró en conjunto entre la Iglesia Católica y la comunidad judía en los diálogos de acercamiento, pero claro está, a diferentes niveles. Y esto va en qué medida los católicos, o digamos, la persona católica es formada. Si no es formada, va a encontrar, igual que todas las religiones, los fanatismos. Pero es una persona formada, va a encontrar que en la Escritura y en ejemplos como el Papa Francisco, que realmente para nosotros es un modelo de diálogo. Entonces, la Iglesia no se siente atacada, yo no pienso que es esto, pero sí se siente desconcertada, porque muchos de sus feligreses salen a otras denominaciones o otras religiones. Y el problema no está únicamente en esas religiones, sino que tal vez nosotros hemos perdido el calor, o hemos perdido la confianza, o hemos perdido la cercanía con las personas, y ellos necesitan también una vida espiritual. Necesitan unas ofertas cuando nosotros mismos no las ofrecemos. Juventino, ibas a hablar. Sí, observe que con base en lo que está explicando aquí nuestro hermano Fabián, encontremos de que el valor que tiene en este desarrollo a 16 años de este milenio, lo que ha hecho la academia, ¿no? Porque la Universidad del Rosario, como la Universidad Javeriana, y ambas
su matriz, allá en el fondo están los jesuitas. Han creado, por ejemplo, el Centro de Estudios Religiosos, ¿ya? Que tuvo... Y de todas las religiones. Sí, de todas las religiones. Santo Tomás también lo ha hecho, la Universidad de Santo Tomás, la Javeriana, ¿ya? Yo hice allí un curso en la Javeriana sobre religiones comparadas, hinduismo, budismo, judaísmo, el cristianismo en sus tres formas, ortodoxa, católica, romana y protestante, y el islam, de tal manera de que la academia también ha aportado mucho, y desde la voz de los pastores en los protestantes, la voz de los guías a nivel de las demás religiones, el caso del sacerdote en su púlpito, los sheis, los imames de la oración en nuestras mezquitas, trabajan todos aquí en Colombia y en particular en Bogotá sobre el trabajo interreligioso. Y hay una organización en la localidad de Teusaquillo, en la localidad 13, que nació hace unos 12 a 14 años y es interreligiosa. Okay. Es Teusaquillo, territorio de paz. Sí. Y en ella venimos trabajando y está aportando también para todos estos grupos, fundaciones, ONGs que están operando desde Bogotá para el país en ese objetivo único: formar ciudadanos, orientar, sacar de lo que ya hablaba por aquí Fabián, de fanatismo, y yo le agregaría de la ignorancia con relación a las religiones. Y algo importante que quiero mostrar también, y en este papel debemos destacar el protagonismo femenino. Y tuvimos un encuentro muy interesante con mujeres de fe, decía, nosotros somos el 80% de las denominaciones religiosas. ¿Cómo así el 80%? Sí, el 80% de las membresías religiosas en muchas son mujeres. Son mujeres. ¿Sí? Okay. Y los liderazgos son masculinos. Pero lo que quiero mostrar acá es que las mujeres también tienen un aporte muy importante dentro del mundo de la paz. Porque nosotros, nuestras esposas, nuestras amigas, nuestras compañeras, llevan esa religión. La religión se bebe en esa matriz de la madre y nosotros como padres con el ejemplo. Entonces es importante que ese conservar las tradiciones, lo que va a ser la paz, también va a ser un paz desde la familia, desde el núcleo. Algo similar nos aconteció a nosotros con un evento que se hizo el año pasado, que fue estrictamente femenino e interreligioso. ¿Y por qué interreligioso? Se reunieron en Bogotá mujeres de todo el país, en un encuentro de mujeres y de musulmanes, pero en una casa presbiteriana, Colegio Americano de Bogotá. Inmejorable. Sí, el Colegio Americano está haciendo mucho trabajo para reunir a todos estos grupos interreligiosos. Yo creo que es muy importante el diálogo que se está haciendo. Sin embargo, hay como mucha dispersión también en las comunicaciones, porque uno ve, a comienzos de este año hubo reuniones, una reunión acá, y eran reuniones todas de un día. Entonces, yo creo que es muy importante también dentro de las religiones, pues, congregar un poco más a los grupos para poder dialogar de una manera más puntual. De cada religión. No, y de los grupos, credo. Porque es que hay muchos grupos interreligiosos que quieren hacer ahora trabajo por la paz. ¿Cierto? Pero entonces este grupo trabaja por la paz, este grupo trabaja por la paz, entonces termina uno yendo todos los días a un grupo diferente, entonces pues también hay que unificar. Se atomiza, ¿no? Sí, sí, yo creo que así como tenemos que lograr una unión, pues trabajar juntos, porque entre las religiones pues también como unificar los grupos, porque hay mucha... Claro, sí, es que nosotros tenemos... franca incidencia, ¿no, Fabián? Sí, hemos trabajado muchos procesos. La parte religiosa tiene franca incidencia en esto de la paz. Yo entiendo que ustedes tres se conocen previamente porque hacen parte de un grupo que se formó dentro de Reconciliación Colombia, esta organización promovida por empresarios. Cree en la reconciliación. Cree en la reconciliación. Sí. ¿Qué experiencias concretas han tenido dentro de Reconciliación Colombia, digamos, en este diálogo interreligioso por la paz? Bueno, ahí es muy interesante porque se han abierto espacios realmente de discusión sobre cuál es el papel concreto que deben jugar las religiones en este proceso, pues a nivel de las comunidades y específicamente, bueno, cómo podemos trabajar juntos a pesar de las diferencias. Yo creo que ese es un punto fundamental para un proceso de reconciliación, aceptar las diferencias, aceptar que otros piensen distinto y que independientemente de que otro piense distinto podemos trabajar juntos. Nosotros, por ejemplo, desde la perspectiva del budismo, nosotros siempre chocamos, porque el budismo no es una religión teísta.
Entonces nosotros vamos a todas las reuniones y todo esto. Entonces nuestro aporte es un aporte de la posibilidad de mirar desde un ángulo distinto, por ejemplo, porque pues, la fuerza está en todas las religiones monoteístas y especialmente de origen abrahámico, ¿no? Nosotros somos una minoría. Pero no sé, estamos llegando al quid del asunto, A ver, la por favor. incidencia de una religión o de las religiones en Colombia para la paz. Yo soy profesional de la salud, soy médico. Sí. Y Y me entiendo que desarrollo tuvo sus días de radio también. Y hice radio bastante, sí. Y entonces, el problema de esa gran incógnita o despejar esa X en la ecuación, ¿no? Entre colombianos que dicen, ¿por qué hacer perdón? ¿Ya? ¿Por qué haberse sentado el presidente Santos a hablar de paz, ¿no? Y sentar a los líderes militares, ¿no? A las gentes que fueron atropelladas, que sobrevivieron a esto, con el guerrillero, Sí. sentarlos en La Habana, ¿no? Sí. Entonces comienza a aparecer ahí los espacios que a nosotros desde el punto de vista como psiquiatra nos dice, el problema es difícil, Claro. ¿ah? Porque en el colombiano se está conjugando, todos decimos del amor, pero se conjuga amor, odio y perversión, ¿ah? Y no se llega a lo que dice ahí el hermano, a que juegue cada uno tan fácil como lo recomendamos nosotros desde el punto de salud mental, ¿no? Que dejen cada uno con su cada unada. Con su cada una. ¿Sí? Me gusta, pero yo quiero seguir a hablar de Adelante. reconciliación, porque quiero hacer una infidencia, pero que muestra realmente favor. cuál es la acción entre los dos elementos, las religiones y el camino que está haciendo en creer la reconciliación. La semana pasada nos encontramos, y con esta sorpresa, nosotros tenemos unos foros, 8 foros, 1 de mujeres, 2 de jóvenes y 5 foros en 5 ciudades, patrocinados por la Embajada de Canadá, y resulta que ellos iban a hacer los mismos foros, con la misma gente. Ok. Nos sentamos, pero ¿para qué hacemos lo mismo? Claro. ¿Para qué vamos a gastar esfuerzos? Hagamos un solo producto. ¿Y qué vamos a lograr? Tener un foro que comienza con la convocatoria de las comunidades, pero que termina con el patrocinio, el acompañamiento a proyectos concretos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que van no solo reciben información sobre libertad religiosa de posconflicto, sino cómo eso se aplica en proyectos, y lo bello de este proceso es que aquellos que van a ser acompañados en estos procesos, van a ser elegidos como productos de modelo, van a formar a otros. Mira lo bello, nosotros tenemos que llegar a puntos comunes. Lleguemos. ¿Cuáles elementos son fundamentales? Memoria, pedagogía, claro, vamos a la línea de pedagogía, vamos al tema de incidencia, lo tenemos en este tema, tenemos medios de comunicación o comunicación, y nosotros como Fundación Interfe colocamos otro que se llama economía solidaria. Ajá. Porque si la paz lo podemos colocar en un diálogo, pero si no hay economía solidaria. Y otro elemento que estamos también hablando con ellos es el tema de formación en conciliadores en equidad. Aquí tengo un compañero de curso, porque la paz va a tener en el tema religiones el tema de quiénes somos y qué pasó, pero qué hacemos para sostener económicamente también estos proyectos, finalmente la justicia, que tiene que ser una justicia comunitaria, y terminamos en un momento importante, transmitamos esto al mundo. Porque no es únicamente que nosotros consigamos la paz, sino que este laboratorio, porque es un laboratorio de vida, pueda servir como ejemplo a otros países. Que no pase, como en otras latitudes, que se llegó al proceso de paz y se pasó al proceso de la violencia. O sea, lo peor que le puede haber pasado es el proceso de firma de acuerdos cuando terminó siendo en violencia. No puede pasarnos lo mismo. Esto es, entonces con Reconciliación hemos hecho unos diálogos muy interesantes, vamos a tener apoyo internacional y nos vamos a las regiones. Pero yo sí les dije a ellos, nosotros no queremos algo puntual porque la gente está cansada y no podemos reunir la comunidad. Tenemos que llevar un proceso de empoderamiento. Esa es la parte falseada, ¿ya? A donde llegó aquí el hermano Fabián. Y por eso el esquema de la tríada, amor, odio y perversión. No hay un entendimiento de paz entre ese ciudadano que regularmente puede ser una persona hasta muy académica, Sí. un profesional, ¿sí? Es Pero que, rompen, ¿no? Claro, Juventino, es que yo creo que muchos de los colombianos tienen una aproximación a la paz como si fuera un problema climático, como si fuera algo por allá de afuera y que sucede independiente de uno. Pero resulta que la violencia está dentro de cada uno, dentro de cada ser humano. Y es lo que tú dices, pues es ver el tráfico vehicular en Bogotá
es una locura. Entonces hay que empezar por modificar eso y yo creo que las religiones pueden jugar un papel muy importante en ese proceso de entender realmente qué es lo que significa la paz desde el individuo y cómo el individuo se proyecta a la sociedad. Y yo creo que esa es una parte que las religiones y los líderes religiosos y las comunidades pueden jugar un papel muy importante en ese sentido de comprensión primero de lo que significa la paz como tal y un proceso de sanación, porque es que si no sanamos las heridas del pasado va a ser muy difícil reconciliarnos. Tencho, tienes una palabra algo importante y es que tengamos que reconocer también nuestra culpa, también nuestra responsabilidad. Me llama la atención en un encuentro en Argentina, el líder de las iglesias de Brasil dice, vamos a hablar de derechos humanos. Comencemos preguntando cómo las religiones los violentamos y cuántos crímenes se han cometido en nombre de Dios, perversos, en nombre del mismo Dios. Entonces también tenemos que tener gestos concretos y Colombia necesita gestos. Esto es un gesto concreto de reconciliación, pero tenemos que hacerlos explícitos. Entre cristianos católicos y cristianos evangélicos nos hemos hecho mucho daño. A veces las familias se pelean y se destruyen por religión. No es una guerra abierta, pero es una guerra fría. Aquel que se convierte a una denominación que no musulmana, budista, hinduista, bahá'í, pues los tratan con discriminación porque hay bullying por sus conflictos religiosos. Pero tenemos nosotros la responsabilidad que junto con pedir perdón, restituir una historia, reintegrar y devolver verdad, justicia y reparación de las religiones. Yo quisiera profundizar en algo que dijo Dencho y que ustedes también lo han anotado y es, pueda que sea una aproximación tradicional, pero uno piensa que la religión le habla al individuo. La religión está dirigida a que despierte su espiritualidad y al final es su responsabilidad por decir la paz es conmigo. Cuando yo digo la paz es conmigo, yo estoy asumiendo una actitud de responsabilidad y una actitud de ser. Cuando uno es paz, puede haber paz. Si uno es violencia, lo único que va a encontrar es violencia. ¿Cómo es ese, digamos, mensaje? No desde un púlpito, sino cómo es el mensaje de esas religiones al colombiano. Sí, pues nosotros, por ejemplo, obviamente yo solo puedo hablar desde la perspectiva del budismo, pero el budismo no es una religión confesional, no es una religión que adoctrinadora, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo que, independientemente de las creencias, lo que buscamos es proporcionar herramientas para el bienestar cotidiano. Eso puede sonar como un eslogan de venta, pero realmente yo creo que lo que más nos hace falta en la vida, en la sociedad, es tener herramientas concretas para modificar las tendencias reactivas. Entonces, llegamos al individuo a través de ejercicios concretos, de bajar esa locura en la que nos montamos, de un vértigo que no sabemos ni para dónde vamos, pero vamos corriendo detrás de una cantidad de cosas. Vivir con ansiedad, claro, vivir lleno de deseos. Vivir claro, lleno entonces la aproximación necesariamente es al individuo porque el individuo, el comportamiento que el individuo tiene, pues se va a proyectar en la sociedad, ¿sí? Entonces, pues desde nuestra perspectiva es, bueno, ¿qué podemos en concreto hacer para aliviar el sufrimiento cotidiano que genera la violencia? Desde la perspectiva del Islam, ¿cómo es ese mensaje al individuo, a la persona? Sí, eso me permite, precisamente fue la abreboca que da allí el hermano Dencho. Y eso para el televidente va a ser muy útil. El Islam no es religión. Hay que desayunarse de eso, a pesar de que ya son más de las 8 de la noche. El Islam es un modo de vida. Se le llama en árabe el din islámico. Y el din se completa en un ser humano cuando tiene pareja conyugal. Son esposo y esposa y tienen su cría. Ahí está completo el din. Ese din incluye historia, economía, sociología, política, tradiciones, cultura, lo artístico. La política es muy importante allí y el 7 al 9% de ese total del din islámico es religión, apenas del 7 al 9. Entonces, el comportamiento es poderle decir a una persona qué entiende por sentido de la vida. Y desde el punto de vista de los creyentes, las gentes de la Escritura, como aparece en el Sagrado Corán, es decir,
los hermanos del judaísmo, los hermanos del cristianismo, católico, ortodoxo, protestante, ¿ya? Nosotros los musulmanes, que tenemos una escritura. Entonces, el sentido de la vida está centrado en alabar, en adorar a Dios. Y todas las acciones siguiendo la carta de navegación que Él dio, que es simple, que en el catolicismo aparece como 10 mandamientos. ¿Ya? En nosotros se resume en adorar a Dios, en hacer el bien, recomendar el bien, evitar el mal y combatirlo. Pues no puedo hacerlo del avestruz. Es decir, están asaltando al hermano Dencho o a un ciudadano y yo me escondo para que después no vengan contra mí, que esa es la posición del colombiano hoy y del mundo en sí. Entonces, no, es actuar contra el mal, no hablar del otro cuando no está presente. Claro. No lo puedo matar tampoco, en el Islam está totalmente prohibido. Y como hoy en la islamofobia están presentando un falso Estado islámico, los medios de comunicación, pues hay que decir que ese Estado islámico, miren las imágenes que las tienen en YouTube y en todos los medios electrónicos, en el Islam no se mata, no se degolla, no se le da bala a los seres humanos a sangre fría, como han presentado los Daesh y los ISIS y los takfiríes, estos casos horripilantes, ¿no? Y bombas en Europa, ¿no? Entonces, el Islam es compasión, es misericordia, es paciencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe saber un ciudadano, cómo debe de enfrentar los debates interpersonales. Todo debate interpersonal, para enseñarlo desde el punto de vista de la psiquiatría que yo sé, cuando hay el enfrentamiento, esas personas que se enfrentan, ambas tienen que tener en su mente la posibilidad de aportar de lo que tienen. Es decir, yo tengo que entregar determinadas cosas que las amo mucho, pero las entrego y no las vuelvo a mirar. Bueno, vamos a hacer un breve corte y regresamos con Fabián para que nos cuente el aporte o el mensaje del catolicismo al individuo, a la persona, al colombiano. Ya regresamos, muchas gracias. De nuevo, buenas noches. Estamos en Conversemos en Paz. Hoy nos acompañan 3 distinguidos representantes de las religiones en Colombia. Está con nosotros Dencho Quintero, sacerdote budista superior de la comunidad Soto Zen de Colombia. Está Juventino Muhammad, uno de los voceros del Islam en Colombia, secretario general de la mezquita Al-Reza. Y Fabián Salazar Guerrero, teólogo católico, profesor de teología de la Universidad Santo Tomás. Volvemos con usted, Fabián. Estábamos hablando del mensaje de las religiones al individuo, del mensaje del catolicismo en este caso, al colombiano, y tal vez ampliémoslo un poco a las comunidades que han sufrido violencia. Gracias, sí. Hay un cuento que me inspira. Un hombre llega enojado, furioso al cielo, rompe las puertas, tira a los ángeles y pide que Dios venga y haga presencia. Dios, misericordioso, entra y le dice, aquí estoy. Y él le increpa, tú eres un Dios malo, permites la guerra, permites el hambre, permites el odio. ¿Qué has hecho? Y él le dice, te he hecho a ti. Y realmente es eso. La religión no son doctrinas, son personas que a partir de sus experiencias de fe pueden servir al otro. Nosotros podemos colocar todo el ámbito jurídico para que víctima y victimario se reúnan, pero el perdón no lo podemos lograr. Solo tiene que haber una fuerza de amor mucho más grande. Los muertos no lo colocan la guerra, pero lo colocan más la violencia cotidiana, la violencia intrafamiliar y también la violencia estructural, que es el hambre y la pobreza. Entonces, no podemos confiar que solo un posacuerdo es el asunto de paz. Hay una paz interna, como dijo un abuelo, decía, los católicos no tienen palabra de poder. Y yo, ¿por qué?
piensa una cosa, dice en otra, hace en otra y piensa en otra. Y tiene razón, el momento en que lleguemos a la paz es coherencia en el camino, pero también es salirse de donde está para encontrar al otro. Me encantó ver un periódico en el que decía, afuera los cristianos, y luego afuera los cristianos de sus templos, porque afuera se necesitan, no adentro de los templos. El mundo católico, si podemos decir el mundo cristiano, no es únicamente esperar que Dios nos ayude, es que nosotros estamos ayudando a Dios que está crucificado en el otro, en el hermano, en la hermana, porque nuestra indiferencia debe convertirla, acompañar. ¿Y qué ganamos con hacer ritualismo? Tenemos ahora una cuaresma que no comemos carne, pero comemos prójimo. No podemos ser así. Entonces hay hechos concretos. Un ejemplo es esto, encontrarnos y decirnos las cosas, porque me encantó también dentro del proceso de Religiones por la Paz que estuvimos formando, y es que únicamente nos demos las palmaditas entre religiones. Si tenemos que decirnos las cosas, nos las decimos, pero fraternalmente. Si tenemos que evitar que conflictos internacionales entren al país, tenemos que hacerlo. Y también un asunto importante, seguridad nacional, porque algunos también en nombre de la religión están haciendo procesos de abuso contra las personas. Y como aquí tenemos huecos jurídicos para el tema de libertad religiosa, entonces también los hombres de buena voluntad tenemos que unirnos cuando exista la violencia. Y un compromiso mayor, como país tenemos la responsabilidad del compromiso ecológico, porque nosotros como hombres de fe no podemos permitir que todas las riquezas que tengamos queden dañadas en esta generación. Nosotros nos debemos al futuro. Entonces, en lo concreto es hablar bien, pensar bien. El budismo tiene el recto entendimiento, el recto hablar, la rectitud en el pensar, y en el Islam lo tiene muy claro, cuando en su forma de fe desarrolla el bienestar. El matar a un ser humano es matar a la humanidad. Entonces, cada una de las religiones encuentran eso. ¿Qué he hecho yo en la práctica? Yo tengo un blog, se llama Diálogos Espirituales, y tomo herramientas de las diferentes religiones y las coloco a la gente. Porque la gente dice, perdone, ame, sea buena, pero ¿cómo? O sea, las religiones no solo es orar, no es solo meditar, sino debe ser prácticas. Si no nos llevan a ser felices, no sirven. Claro, Si y si no se traduce en la vida cotidiana, No, sí. pues porque si se queda en una teoría y pensamos una cosa y hacemos otra, realmente desde la perspectiva del budismo, por ejemplo, si el camino interior no repercute en la vida cotidiana, en las relaciones inmediatas, pues no sirve para nada, porque es ahí donde realmente está la vida, en cómo tratamos a las demás personas, y lo que decía Fabián, cómo tratamos incluso los recursos naturales, porque es que es increíble que nosotros mismos como seres humanos estemos acabando el planeta, que es lo que nos da de comer. Claro. Eso es increíble. Entonces, pues debemos responsabilizarnos de lo que hacemos como individuos, porque eso repercute en la sociedad, en los grupos donde nos desarrollamos y como una onda expansiva pues al universo entero. Simple, entonces, se habla y se titula dar perdón, ¿sí? Aceptar de quien pide el perdón. Y desde el punto de vista islámico, al llegar a nuestras comunidades, al colombiano raso, ¿sí? Al humilde, al desplazado, al que perdió toda su familia y pudo sobrevivir en Tacuelló, para dar un nombre de los sitios. Allá estuve yo en Tacuelló, en Cauca. En el Cauca, sí. Entonces, ese perdón, sin existir en el ser humano arrepentimiento, se perdió. ¿Y el arrepentimiento qué es? No es llorar, no es darse golpes de pecho, ni golpear el muro. No, es simplemente iniciar, después de haber pedido el perdón, actos opuestos al error que cometí, al pecado que cometí, a la afrenta que hice. Entonces es, si maté, dar vida. Y entonces produzco alimentos para que niños que tienen hambre puedan comer, alimentarse, ¿no es cierto? Hasta el hecho de recoger, nosotros somos muy desaseados en Colombia, ¿no? Comemos el banano y la cáscara va al piso en el pasillo por donde está pasando todas las gentes. Recoger esa cáscara y colocarla en un cesto o escondida para que ese niño, esa embarazada, ese anciano, si la pisa, se va a contramatar, ya estoy dando vida. Es decir, si maté es actos de arrepentimiento aquellos opuestos al error. Y algo está faltando, porque si tenemos tantos colegios religiosos, tenemos tantas universidades confesionales, y entonces a estos corruptos, a estos
delincuentes, a estos violentos, incluyendo nosotros mismos, los formamos nosotros mismos religiosos. Algo está pasando. ¿O es que acaso los que están enfrentados en armas también no son cristianos? En el caso mayoritario serán cristianos. Algo está pasando. ¿Qué pasa en nuestras catequesis? ¿Qué pasa en nuestra formación religiosa? ¿Qué está pasando en nuestros colegios? Entonces realmente no está llegando al corazón de las personas. Entonces la religión se está convirtiendo casi en una prótesis, pero no está transformando a las personas. Quita la religión, quita el miedo, la ignorancia y la culpa, a ver qué queda. Y si no queda el amor, si no queda la compasión, si no queda el otro, entonces nosotros lo que tenemos es una fachada de religión. Y esto es lo que tenemos que evitar, porque si nosotros nos llamamos religiosos y nos peleamos por las ideologías, pero no descubrimos que detrás de cada rostro, de cada uno de los vestidos que tenemos, está un ser humano que igual que nosotros siente, tiene miedo y lucha, pero realmente no descubrimos a Dios. Claro. Yo creo que también hay un y esto no tiene que ver específicamente con las religiones, pero yo creo que es el desconocimiento, lo que tú dices, el desconocimiento del otro. Es que yo creo que muchas veces las agresiones es porque sencillamente estamos tan centrados en nosotros mismos que no vemos al otro, desconocemos por completo su existencia. Entonces, si no nos educamos en una conciencia del reconocimiento del otro, pues no podemos ni ser compasivos, ni ser tolerantes, ni incluir a los demás, y eso es independientemente de una doctrina o de un marco de creencia. Quiero contarte una anécdota. Tengo un gran maestro que es un hijo que hoy tiene 8 años. Cuando tenía 5 años hicimos un evento muy importante con 20 líderes religiosos, incluyendo líderes espirituales de la sierra. Entonces él llegó a visitarme, los mamos, y llegó y saludó a uno por uno de los líderes religiosos. Y los miraba y los miraba. Y al final me dice, papito, ¿y esos señores de qué están disfrazados? En últimas, ante Dios estamos desnudos. O sea, no quiere despreciar la religión, pero para él, claro, él no miraba. Él no estaba mirando los hábitos, ni las jerarquías. Él estaba viendo que detrás había un Señor. Enfoquemos eso que acaba de decir Fabián, y es la naturaleza del conflicto colombiano, por fortuna, no ha sido religioso. Digamos, hay muchos orígenes de ese conflicto, ninguno de ellos, diríamos, es religioso, como se ha ocurrido en Irlanda, por ejemplo, y en otros países. Pero miremos las regiones y miremos los temas del conflicto más duro, los desplazados, por ejemplo. 4 millones de desplazados de la violencia. Digamos, unas realidades muy fuertes desde el punto de vista humano. ¿Cómo podrían las religiones o cómo podría el ser islámico o el ser budista aportar a esos colombianos? ¿Cómo podrían aportar ustedes como líderes religiosos a esos colombianos que vamos a necesitar, digamos, todos los esfuerzos desde todos los ángulos? Sí, pues yo personalmente y desde mi práctica, yo creo que la transformación solo es posible desde los individuos, aunque la transformación finalmente tiene que ser colectiva. Claro, pero entonces, es el individuo el que cambia. Claro, si el individuo no cambia, pues la colectividad es imposible que cambie porque los individuos son los que entran en conflicto. Entonces, yo creo que es ahí, a través de la educación, ¿cierto? Las religiones, tal vez, el budismo tal vez no, porque en Colombia es un grupo muy pequeño, pero los grupos religiosos tienen acceso a esas comunidades remotas como nadie. Sitios donde no llega el gobierno. Caso del catolicismo en todo el país. Sí, donde no llega el gobierno, pueden llegar los ministros. Siempre, con todo respeto, hay un cura. Claro, y las religiosas. Claro, y es una responsabilidad muy grande, ¿cierto? Desde la perspectiva de la religión, del líder, del ministro, que está transmitiendo en esas comunidades. Es una responsabilidad fundamental en este proceso de reconciliación y de paz. Pero hay que revisar de que las situaciones de comportamiento, tanto de unos, los titulados malos, que no son malos, ¿sí?, como los buenos, que tampoco son buenos del todo. Tenemos que irnos al fondo. Venimos de una invasión y un saqueo de hace 500 años. Una colonia que rompe y cae en una república. Pero ahí comienzan a aparecer los apetitos del ego. Desde el punto de vista del Islam, los enemigos del hombre son el ego, el susurro del mal, del chaitán en árabe, del demonio, ¿sí?, y la mujer,
sola con un hombre o un hombre solo con una mujer. Entonces, esa postura del ego, del hijo mayor o del menor o el del medio que dice, no, toda esta herencia que le va a tocar a mis hermanos, yo me la llevo, ¿sí? Y el hermano o hermana que tiene deficiencia mental es con el que primero le ajusta el saqueo. Así en la administración y así en el comportamiento del vecindario o del tenedor de las tierras en las zonas violentas del país que se agudizaron porque siempre hemos estado en este conflicto con ese mismo origen, ¿sí? Está el ego, ¿no es cierto? Yo tener más tierras, mayor la producción para mí, ¿sí? Y ahora muy bien alentado con las políticas de globalización que lo que llevan es a que las gentes compren y compren y compren cada vez más. El colombiano está en ese coche, ahí está como caballo cochero, sin mirar a otro lado, es decir, se le llevó el alma el diablo. Claro, volvemos al desconocimiento del otro, cómo lo que yo hago afecta a los demás. Claro. Y si yo no me doy cuenta de eso, pues voy a seguir haciendo, el fin justifica los medios, y sigo enriqueciéndome y sigo pasando por encima de los demás. Entonces toca romper esa necesidad compulsiva de satisfacción del ego y mirar a los otros y reconocer la existencia de los demás. El comportamiento de nosotros los musulmanes en la vida es de vida de simpleza, ¿eh? Es un viaje espiritual, ¿eh? Pero esa maleta no es fincas, ¿ya? No es vestido para cada día y estrenando zapatos cada día, los mejores salones de juego, ¿no? O las mejores bebidas alcohólicas, no. Esa valija de viaje espiritual, valores. Sí. Entonces yo traigo también, se me viene a la memoria en este momento un hecho que vivió el profeta Muhammad, subhanallahi wa alihi wa sallam. En el camino, en el sendero a la mezquita, siempre encontraba, ¿no?, un hermano judío que barría su casa y le echaba la basura al sector donde estaba la mezquita del profeta. Siempre, siempre, eso era todos los días, la basura allá. Nunca el profeta, como todos los profetas, fueron pacíficos, todos. El comportamiento de Jesús, el comportamiento de David, de Moisés, todos pacíficos. Entonces, un día desapareció el judío, no, ese hermano judío nunca estaba ya más en el camino. Entonces averiguó el profeta Muhammad qué había sucedido. Entonces le dijeron, es que no tiene trabajo y parece que está enfermo. Entonces se fue a visitarlo y le llevó viandas, ¿ya? Nunca hubo reclamo por la basura, pero cuando tuvo necesidad, lo apoyó, lo ayudó. Que era un hermano, ¿sí? Sí, seguía la Torá. ¿Ya? Nosotros musulmanes también seguimos la Torá y seguimos el Evangelio, ¿sí? Entonces, como era un hermano, le llevaba viandas, le dio auxilio, ¿ya? Y entonces ya se hicieron amigos. Ese tipo de filialidad es la que hay que invitar. Y el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Torá, del Pentateuco, el mensaje coránico es ese, paz con el otro. Pero la gente también quiere hechos concretos, ¿no? Nosotros ya damos unos pasos para encontrarnos, pero muchos ya no los dan. Yo creo que las religiones se han vuelto muy cómodas. Se han centrado en que, por ejemplo, sus equipamientos de culto los utilizan los miércoles y los utilizan el domingo. O que puedan tener un equipamiento con horario, así como si la espiritualidad tuviera horario de 8 a 5. Y lo que pasa con nosotros, la gente necesita lugares para recreación, la gente necesita lugares para formación, la gente está necesitando también lugares para reconciliarse, como conciliadores en equidad. Entonces también nosotros tenemos que poner, no podemos pensar que nuestros templos son para el culto, nuestros templos son para la sociedad y eso no le quita nada, al contrario le da. Claro. Por otra parte, tenemos que salir de nuestra comunidad y salir a buscar el vecino. Yo lo digo por experiencia. Si yo no hubiese tenido el valor de irme al otro, pues tendría miedo a los musulmanes, de los judíos, de los vedantas, de los nueva era, de todos. Porque si uno es capaz de romper su tranquilidad espiritual, porque Dios ya cumple y con eso es suficiente, no es suficiente. También hay que pedir perdón. Pues me ha tocado cargar el peso de la Iglesia Católica cuando es que soy el único, a veces el único católico, a veces el único cristiano, a veces el único creyente. Y uno carga todo el peso de la religión, pero también todo lo bueno que hace la gente por la religión. Entonces, en concreto, tenemos que hacer memoria de las víctimas que por causa religiosa en el conflicto han muerto. Tenemos que hacer compromiso, significa poner dinero y recursos
y otra cosa, aprender a recibir. Las religiones son multinacionales también. ¿En Y qué entonces, sentido claro, las multinacionales? universidades, digamos una institución internacional de una iglesia, no está solo en Colombia, está también afuera y quieren Claro. apoyarnos. Y no solo la institución religiosa, las embajadas, entonces ahora nos apoya Canadá, pero estoy seguro que la iglesia de Canadá, que la iglesia en Estados Unidos, que la iglesia en otras partes, o las comunidades musulmanas, o comunidades budistas, pueden aportarnos. Entonces, mientras nosotros pensemos que Colombia nos vamos a resolver nuestros problemas sin acción internacional, estamos equivocados, porque nosotros también tenemos una responsabilidad con las naciones a nivel internacional. Por otra parte, tenemos una responsabilidad en el cambio del lenguaje. Es que los religiosos somos muy violentos en el lenguaje. Sobre todo cuando nos referimos, es que ese católico, ese cristiano, ese musulmán, ni qué decirlo, terrorista. Entonces nosotros mismos estamos creando, desarmemos el corazón, desarmemos la lengua, desarmemos la mente, pero sobre todo desarmemos de miedos. Porque acá, independiente de qué denominación tiene, nosotros somos colombianos. Claro. Aún los que han venido afuera ya son colombianos. Y esta guerra es un proceso tan importante en el que las religiones tenemos que convencer a todos que la paz es un buen negocio, porque la guerra es un excelente negocio para todos, incluyendo los medios de comunicación, incluyendo los que venden armas, incluyendo los que están armados. Para nosotros tenemos que desarmarlo. Pero no podemos desarmarnos si no decimos la verdad, si no hacemos la justicia y si no reparamos. Hablando de eso, de la mirada del mundo fuera de Colombia hacia Colombia, pues todo el planeta está pendiente de este proceso de paz. Es increíble. Nosotros, por ejemplo, desde la perspectiva de nuestra práctica, en unos días vamos a tener un encuentro Zen latinoamericano, y es porque los maestros Zen de diferentes partes del mundo dijeron, bueno, vamos a mirar cómo podemos aportar en ese proceso de paz, cómo podemos ayudar de alguna manera desde nuestra práctica. Entonces nos vamos a reunir más de 20 maestros de más de 12 países aquí para proponer herramientas de cambio, un camino de transformación, pues más allá de las creencias y más allá de las ideologías, cómo podemos aportar en concreto para la vida cotidiana, para los seres humanos en las relaciones inmediatas, familiares, laborales, educativas. Y de todos esos temas vamos a hablar en ese encuentro. Pues muy bien. Quisiera introducir un tema que ya han tocado, pero que me parece muy importante por la coyuntura que vive Colombia, y es el tema del perdón. Yo creo, y ustedes lo han dicho, que los temas de memoria, pero sobre todo el tema de perdón tiene que ver con la actitud de cada persona. Yo he visto casos de perdón increíbles, de gente que se ha transformado. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con el exgobernador del Meta, Alan Jara. Estuvo secuestrado más de una década por la guerrilla y perdonó y ganó una campaña a la gobernación y fue destacado como el mejor gobernador de reconciliación de Colombia. Un hombre transformado, creo yo, en primera instancia por el perdón. ¿Cuál es el valor o cuál es el aporte que las religiones pueden hacer a ese tema del perdón? Y si a ustedes les parece importante el tema del perdón, hablando de reconciliación. Fundamental. Hace unas semanas precisamente escribí un texto en nuestro blog de la comunidad sobre el perdón, y era el poder sanador del perdón. Y bueno, mucha gente se entusiasmó, y es curioso porque muchas personas me agredieron por ese texto. O sea, que cómo perdona, que por qué. Sí, que por qué, que yo no voy a perdonar y que no sé qué. Ahí Y vuelve el ego. Sí, y yo realmente lo que hablaba es que el perdón como tal, ¿cierto?, es un proceso de sanación del individuo que perdona. Ni siquiera está Tiene que ver con el validando, otro. no está validando lo que el otro hace necesariamente, ¿cierto? Es un proceso de sanar las propias heridas y es uno el que se transforma. Esa es la visión del perdón desde la perspectiva del budismo. Es soltar el aferramiento que uno tiene al pasado, al dolor, a los rencores, a los odios, todo ese peso, ese Lo que no bagaje que deja traemos, vivir. que no deja avanzar, que no deja vivir. Y ese es el proceso, que es un proceso puramente íntimo, de sanar las heridas dentro de uno mismo, y eso es un proceso profundamente liberador. Yo lo he vivido con los muchachos que les tocó manejar la motosierra Ah, caramba. en las O cárceles, sea, porque me toca. desmovilizados paramilitares. Fíjese cómo estamos de unidos, mi querido Ricardo y televidentes, con la Iglesia Católica. Yo asisto como médico psiquiatra a la pastoral penitenciaria, que se visita en las cárceles.
Y en una de estas cárceles de alta seguridad, ahí entonces entrevisté a estos niños, porque acaba de cumplir 19 años el muchacho. Caramba. Él de 15 hizo todas estas mutilaciones con campesinos y personas que no les gustaba porque necesitaban la tierra. Otra vez el ego ahí metido. Este niño, este joven, lloró, ¿ya? Y se le veía claramente que el hombre estaba totalmente en el perdón, diciéndole a la comunidad, fallé, ¿ya? Me crearon unos imaginarios en una mentalidad pobre, porque él no tenía papá, la mamá, como se dice en Colombia, le dio mucho palo, y entonces resolvió tomarlas de Villadiego, y en las calles de El Cesar se encontró uno de estos Toyota, Y ¿sí? ahí se Y lo metió. convidaron, y entonces allí terminó, ahora en la cárcel, y son siempre una pena larga, pero se le veía en su corazón que salía en las palabras de que él estaba a sí mismo herido por lo que había cometido, porque no era razonable ya para él en ese momento, ¿no? Era sincero su Totalmente pedido de sincero. perdón. Eso es lo que debe entender el colombiano, ¿no es cierto? Si el personaje alzado en armas porque el reclamo que hizo el alcalde allá en cualquier vidorrio de Colombia, ¿sí? Porque se le llevaron la tierra, ¿sí? Y lo repitió el nieto, ¿sí? Y el bisnieto, y no hubo justicia, porque ese es el problema. En el Islam juega la justicia, ¿eh? Y la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues se levantó un día en armas. Claro. Como aquel que si está acosado de pronto tira una piedra en la calle. Entonces, esa es la situación. El ser humano tiene esa capacidad, sus neuronas, de devolver las películas y encontrarse pasos de arrepentimiento. Los que estamos acá, los que hemos recibido la afrenta, es a los que nos falta entrar en ese camino, tener lucidez, y allí el párroco, el sacerdote, el diácono, hablando de la parte cristiana, los pastores, los reverendos, ¿no es cierto? Toda la sapiencia que tiene el budismo, y nosotros con los Chev, ¿no? Los musulmanes común y corriente, yendo a cualquier vidorrio, a cualquier barriada, ¿no? Hoy, con este campo de la justicia a nivel de las localidades, porque Bogotá es explosivo en la situación de violencia, entonces podemos llamar a que busquen igualdad, ¿ya? Y que se suelten de esas emociones vanas del ego y que se encuentren en lo que podemos invitarles, encontrarse en Dios. Hay una desconfianza El sobre tema del la perdón justicia. en los católicos. Yo creo que más que el perdón a los católicos, yo creo que hay una estructura a nivel del país, y es que no puede haber perdón si no hay un ambiente de justicia comunitaria, de justicia reparativa y también una justicia que reintegrativa, no sé cómo llamarla, de reintegración. Porque las palabras, decir te perdono, si eso al final no tiene un soporte, termina siendo un daño. Porque las personas que están en este momento muy emotivas por el tema del perdón, obligadas, porque obligue, porque si usted no perdona es una mala persona, no, él tiene que vivir su duelo. Si las personas tienen procesos, ¿qué es lo que hace las religiones? Acompañar el proceso del duelo llamado dolor, y ese proceso del duelo en un momento va a llegar a la madurez de ese proceso que va a ser el perdón. Pero nosotros no podemos pedirle a una persona que en el momento ha sido violentada, ha sido abandonada, decirle perdone inmediatamente, o al violentador, al victimario, perdonen, pida el perdón, porque tal vez él ni siquiera lo quiere. Entonces las comunidades lo que hacemos son ambientes propicios donde ese encuentro sea posible, ambientes para que nosotros seamos veedores, porque usted le dijo que no solo es reparación, perdón y no volver a hacerlo. Y las comunidades de fe podemos ser veedores. Señor, usted está incumpliendo, usted se comprometió, usted dio la palabra. Aquí que sí tan hablamos con Dencho, ¿no? Que la palabra aquí en Colombia a veces como que no vale. Pues tenemos que devolverle el valor a la palabra. Claro. Y otro momento importante de las religiones, veeduría, ambiente en el que se pueda perdón, es que también la comunidad dé escenarios para que la siguiente generación recuerde en memoria, que no olvide lo que pasó. Las religiones deben ser de memoria, pero que cree el mundo de la esperanza, o sea que podemos cambiar. Porque si no, nosotros tendremos artificialmente el perdón, tendremos publicitariamente el perdón,
pero mientras nosotros no tengamos un ambiente de perdón que empieza por nosotros mismos, yo realmente dudo. ¿Qué pasa con el proceso? Nuevamente recuerdo, Centroamérica es un caso patético, termina el proceso de paz y termina este momento en el proceso de maras y termina en violencia común, que es más violenta y más terrible que lo que estaba pasando en la violencia política. Claro. Bueno, quedan muchos temas en el tintero. Hoy estuvimos hablando con 3 representantes del budismo, del islam y del catolicismo. Conversemos en paz. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches.